Mi nombre es Verena, tengo 40 años, me diagnosticaron hace 10 de poliquistosis renal. Fue pura casualidad porque me lo encontraron por una infección de orina y me hicieron unas ecografías y aparecieron los quistes. La poliquistosis renal es una enfermedad genética. En mi caso, por lo menos la que yo tengo, hay un 50% de probabilidades de transmisión genética y consiste en que el riñón se llena de unos quistes que al crecer los quistes imposibilitan o hacen que el riñón vaya trabajando menos. Me lo detectaron de casualidad porque yo no tenía síntomas de nada. Fue porque yo tuve una infección en un riñón y tenía un dolor muy grande y querían ver de qué era, querían descartar si había piedras o alguna cosa que se pudiera ver en imagen. Y cuando me estaban haciendo la ecografía, la persona que me hacía la ecografía me dijo: ¿a usted le han hablado alguna vez de presencia de quistes? Primera noticia. Entonces me quedé así un poco, primero como intentando tranquilizarme de no será nada, y lo gordo vino cuando tuve ya la cita con nefrología, que fue cuando me empezaron a explicar que era genético, que es degenerativo, que quizás algún día termine en diálisis o trasplantada. Y sí que fue un cambio porque cambió mi alimentación, intenté hacer cambios de estilo de vida, marcó un antes y un después. Señales de mi cuerpo, sin saber que yo tenía poliquistosis, yo no me medía la tensión, pero una vez que empecé a tomar las pastillas para la tensión sí que notaba que ya no tenía los pies tan cansados, que no tenía esos dolores de piernas. Había algunas cosas que yo no sabía que eran por eso, pero cuando ya no estaban empecé a reconocerlas. Sí que es verdad que cuando me dieron el diagnóstico y me dijeron tienes que tomar pastillas para la tensión, en ese momento con 30 años me sentí un poco abuela con respecto a las personas mayores, pero sí que es verdad que para mí la tensión alta es como una afección de personas mayores, ¿no? Y fue como, tómate las pastillas para la tensión, y dije, ¿dónde voy con 30 años con pastillas para la tensión? Y eso sí que, ahí sí que yo noté síntomas, que yo me notaba muy cansada y ese agotamiento como que empezó a desaparecer con las pastillas para la tensión. Pero así otra cosa, no, porque ni dolores ni otros síntomas, totalmente silenciosa esta enfermedad. Lo más difícil para convivir con la enfermedad, el saber que quizás, con suerte ahora sé que a lo mejor no, porque tenemos la unidad de trasplantes en Castellón, pero el saber que en algún momento tengo que depender de una máquina, de hacerme diálisis cada 2 días o cada día en caso de que me hiciera la diálisis en casa, eso lo tengo muy presente, porque no es lo mismo vivir normal que depender de tengo que ir cada 2 días a diálisis. Eso y los cambios de alimentación, que al principio es bastante sacrificado, es un cambio de un estilo de vida bastante grande. Pues Alcer ha sido y es todo, es que hasta me emociono, porque yo antes sufría la enfermedad sola y ahora pues tener con quien llorar, con quien reírme, con quien hacer incluso humor muy negro, humor negro que además entre nosotros entendemos. Incluso el psicólogo me dice que yo ahora tengo mi familia de Alcer. Así que es alguien, voy a decir alguien porque detrás de Alcer hay mucha gente, muy importante ahora mismo. Personas. Vale, desde el diagnóstico momento cero presente siempre mi marido. Súper concienciado, de hecho yo creo que incluso
más concienciado que yo, porque le pedía al médico listas de medicamentos que yo pudiera tomar, papers médicos, investigaciones. Él hizo una inmersión en mi enfermedad, creo que incluso mayor que yo. En ese punto él siempre ha estado ahí. Y aparte de él, que a mí me ayuda mucho tener a mis compañeros también de Alcer, que aquí pues ahora mismo tengo los mejores amigos que podía imaginar. Jamás pensé que una enfermedad me fuera a traer tan buenas amistades, ese buen rollo, ese coger el teléfono, que aunque muchas veces me riñen, llámanos, háblanos, dinos, necesitas, y eso es muchísimo, muchísimo. Y se lleva distinto con gente que te apoya. Momentos de decir no puedo más, a ver, es que esto es como una montaña rusa y cada vez que se acerca una cita médica estás ahí con la ansiedad anticipatoria de decir ¿por qué me ha tocado esto a mí? Y no podré tener yo un cuerpo más sano, y luego se me pasa. Luego, a ver, yo estoy bien viendo gente que lo está pasando peor que yo, personas que están en diálisis o personas que están muy malitas. Yo ahora mismo estoy bien, me encuentro bien y no sé, sí que es verdad que a veces tengo el pensamiento ese de me podría haber tocado un cuerpo más sano, un cuerpo sin poliquistosis, pero es lo que me ha tocado y después de 10 años lo tengo súper aceptado. Sé que en algún momento me tocará pasar por otras etapas de la enfermedad y bueno, es la vida, es lo que ha tocado. Realmente que tenga paciencia, que se puede vivir con esta enfermedad, que quizás depende de la edad que tenga con el diagnóstico, existen medicamentos para frenarlo un poquito, que se informe bien, que resuelva todas las dudas del mundo mundial, aunque sea una mínima pequeñita duda que pueda parecer que no tiene importancia, que lo lleve todo apuntado al médico, que resuelva dudas, por favor, no por Google, dudas resueltas con el médico, con profesionales, con nutricionistas, que busque acompañamiento, que venga a Alcer, que aquí hay mucha gente dispuesta a acompañar y ayudar, que no está solo, que el diagnóstico no es solamente suyo y que sus familias tampoco están solas, que aquí acompañamos a todo el mundo. Creo que también es importante decirlo, y eso, y mucha paciencia. Y respete más a quienes la padecen. Qué difícil esta pregunta. Que es invisible, aunque a mí no me falte un brazo o no vaya con una muleta, mis muletas van por dentro. A mí no se me ve, no se me nota, pero sufro. Sufrimos en silencio. A veces se lleva difícil por eso, porque claro, no es lo mismo una persona que va en silla de ruedas que se ve de lejos a una persona, no sé, por ejemplo, nombro diabetes, que también hay muchas personas con enfermedad renal, con el riñón tocado, con diabetes, o lo mío, no se ve. Entonces, que si nos veis rechazando algo que nosotros no podemos comer, o que si nos veis rechazando una copa de vino o una cerveza, o comer a lo mejor de una manera que es distinta, que no se nos juzgue, porque es lo que nos ha tocado, o sea, es una manera de vivir distinta. Para mí lo más valioso, después de 10 años de diagnóstico, podría decir que la paciencia. Me ha enseñado a ser paciente, a hacer las cosas desde la calma, meditadas, sin prisa, sin correr, que es un proceso de adaptación constante, porque cada cita médica a la que voy
yo traigo las analíticas a mi nutricionista y siempre me tiene que decir, mira, pues hay que ajustar esto, es un constante cambio. Entonces es como acostumbrarse constantemente a los cambios y eso me ayuda a desarrollar una paciencia con mi enfermedad que al principio sí que me daba un poco de susto el hecho de igual terminas en diálisis, pero ahora mismo lo que tenga que venir vendrá y creo que estoy aceptando la calma.